Seguimos estudiando las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en el movimiento libre no amortiguado. En el video anterior veíamos este mismo problema en el cual se nos pedía cuál era la ecuación diferencial que rige el movimiento. En este se nos está pidiendo cuál es la ecuación del movimiento, no la ecuación diferencial, sino la ecuación del movimiento, más propiamente la solución de esta ecuación diferencial. En el video anterior, este mismo problema, obteníamos que la ecuación diferencial que rige el movimiento de este cuerpo que está atado a masa que está atado al extremo de un resorte, lo describe esta ecuación diferencial que tenemos aquí con estas condiciones iniciales. Bien, ahora se nos pide encontrar básicamente la solución de esta ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación del movimiento? No la ecuación diferencial, sino la ecuación del movimiento, que quiere decir la solución de esta ecuación diferencial. Hay dos formas de encontrar esta solución, o decir, esta solución de esta ecuación diferencial. Una pues es la clásica y es que esta ecuación diferencial tiene una ecuación característica o ecuación auxiliar que la denotamos como segunda derivada, lo notamos como m cuadrado más 100 igual 0, donde esta m no es la masa, sino una constante que hemos representado de esta forma. Entonces tenemos que m cuadrado es igual a menos 100. De aquí se sigue entonces que m es igual a más o menos raíz de menos 100. Entonces, las raíces van a ser igual más o menos, sacamos raíz de 100, eso es 10, tenemos raíz de menos 1, o sea, sería la unidad imaginaria, raíz de i. Entonces, la ecuación del movimiento está dada de la siguiente forma. Escribimos x en función del tiempo, la posición, una constante C1, coseno de este beta, porque este es un beta, sería 10 t, como el ángulo, más C2 seno de 10t. Bien, el movimiento estará descrito totalmente cuando encontremos estas constantes C1 y C2. Bien, entonces esta constante las encontramos con las condiciones iniciales. Observe que en el video anterior veíamos que ya encontramos estas condiciones, menos 2/3 pies. Decíamos en el video anterior que el signo negativo era porque el cuerpo se encontraba por encima de la posición de equilibrio. Entonces, utilizando estas condiciones, tenemos lo siguiente, que x evaluado en 0 es igual a menos 2/3. Menos 2/3. Y entonces significa que la t es 0. Entonces, cuando reemplazamos t aquí, 0, 10 por 0 es 0, seno de 0 es 0, y este término se anula. Y reemplazo el 0 aquí, quedaría 0, coseno de 0 es 1, por lo tanto tenemos que C1 es igual a menos 2/3. De aquí tengo que C1 es igual a menos 2/3. Menos 2/3. O sea que tenemos la constante C1. La otra condición sugiere que hay que derivar. Sugiere que hay que derivar a esta solución general que tenemos. Entonces, si derivamos, vamos a tener lo siguiente, volvemos acá. Al derivar, tenemos esto. X prima de t es igual a 0. Vamos a derivar esta función. Sabemos que la derivada del coseno es menos seno. Entonces quedaría menos 10 seno. Bueno, menos 10, pero está una constante C1. Entonces quedaría aquí C1 seno de 10t. Y vamos a derivar esto acá. Más 10 C2 coseno 10t.
Entonces, ya derivamos esta función. Recuerde que la derivada del seno es coseno, pero hay que derivar el ángulo. Ahora, la condición nos dice que la velocidad del cuerpo es 5 unidades. 5 pies sobre segundo, perdón. 5 pies sobre segundo. Y lo hemos considerado negativo porque va en dirección descendente. Recuerde, si va en dirección ascendente sería negativo. Entonces aquí quedaría positivo y esto me va a dar. Si yo reemplazo el 0 aquí, ya pues hemos dicho que el seno es 0, eso es 0 y esto es anular. Si reemplazo el 0 acá, nos queda coseno de 0, que es igual a 1. Y entonces me queda 10 c sub 2 y va a quedar, entonces va a quedar lo siguiente. C sub 2 es igual a 5 sobre 10. O sea que nuestra constante C sub 2 es igual a un 1 sobre 2, simplificando. Entonces tenemos la ecuación del movimiento. Es decir, la ecuación del movimiento está dada de esta forma. X de t igual a tener C1, que es menos 2 tercios coseno de 10t más un medio seno de 10t. Seno de 10t. Bien, y entonces ya tenemos la ecuación del movimiento. Esta ecuación del movimiento también se puede tener de otra forma, un poco más práctica, ya ahorita la miramos. Bien, hay otra forma alternativa de escribir esta ecuación del movimiento. La forma alternativa es la siguiente, veámosla a ver. La forma alternativa sería esta. X de t lo podemos escribir con una amplitud. Y aquí escribimos seno de omega, que sería la frecuencia angular, por t más un ángulo phi. Bien. Entonces, ¿cómo conseguimos esta amplitud? Esta amplitud la conseguimos con la raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado, donde ya tenemos estas constantes. Estas constantes serían igual a C1 ya lo tenemos, C1 es menos 2 tercios, todo esto elevado a la 2, más C1 que nos dio un medio, todo elevado al cuadrado. Y al sacar esta cuenta entonces tenemos lo siguiente, raíz cuadrada de, esto quedaría 4 novenos más un cuarto, y esto es lo mismo que tener, bien, podemos sacar esta cuentica aquí, esto nos va a dar 16 más 9 dividido entre 36, esto es lo mismo que tener, sumamos 25 sobre 36, donde tenemos entonces que la amplitud del movimiento va a ser raíz cuadrada de 25, es 5 sobre 6. La amplitud, las unidades que tiene son de pies. Y tenemos la amplitud. Ahora bien, podemos encontrar también este ángulo fase que está aquí. Vamos a escribirlo por acá. Se puede encontrar el ángulo fase de la siguiente forma. Ya tenemos las constantes C1 y C2. Las constantes C1 que tenemos medio menos 2 tercios, y la constante C2 medio un medio. Estas constantes las podemos graficar en el plano cartesiano y de esta forma nos orientamos un poco mejor. Decimos que siempre que este es el eje X y este es el eje Y, y vamos a representar en el eje X a C sub 2. Siempre lo vamos a hacer aquí, C sub 2. Es decir, que aquí vamos a utilizar en vez de X, C sub 2,
Y en Y vamos a utilizar C sub 1. C sub 2 en este caso es un medio, quedaría aquí un medio. Y C sub 1 me dio negativo, entonces C sub 1 quedaría por acá de este lado. Menos 2/3. Si nosotros ubicamos este puntico, tenemos un punto que está aquí en este cuadrante. ¿Qué quiere decir? Que nuestro ángulo fase va a ser este. Phi va a ser este. Nos damos cuenta que sería negativo. Va en este sentido, sería negativo ese ángulo fase. Lo encontramos con phi es igual tangente o arco tangente de opuesto, que sería C sub 1, o sea, C sub 1 sobre C sub 2. Y reemplazamos los valores aquí. Tenemos tangente a la menos 1, C1, para nosotros C1 es menos 2/3, menos 2/3 dividido entre C sub 2, C sub 2 es un medio. Y entonces esto nos va a dar que esto es lo mismo que tener tangente phi igual tangente a la menos 1 de menos 4/3. Haciendo las cuentas aquí, 2 por 2, 4, menos 4/3 es negativo. Aquí no tenemos que sumarle phi, porque de hecho que el ángulo es negativo, esta tangente nos va a dar negativo. Al sacar esta cuenta, entonces tenemos que esto nos da menos 0.927. Al sacar esta cuenta, 0.927. Y entonces, la ecuación del movimiento sería, en este caso, digámoslo por acá, sería de esta forma. X de t igual a tener A es 5 sexto seno. Esta es la frecuencia angular que viene dada por, recordemos que en el movimiento que encontramos, o sea, en el ejemplo anterior, en el desarrollo de este ejercicio encontramos que aquí vea C1 y nos quedaba así, coseno de 10t más C2 seno de 10t. Entonces en este 10t, en este caso la frecuencia angular es este valor que está aquí, 10. Esta sería la frecuencia angular. O sea que aquí tenemos 10t más menos ese ángulo fase, 0.927. Sería el ángulo fase. Hay otra forma también. Bueno, esta es una forma alternativa de escribir el movimiento. Recuerde que esto es equivalente también, ya lo habíamos escrito ahorita, escribir, aquí nos quedaba menos 2/3 coseno de 10t más 1/2 seno de 10t. Estas dos formas son equivalentes. Bien, hay otra forma un poco más práctica de encontrar estas constantes y es haciendo lo siguiente. O sea que se puede hacer esto. Uno tiene la ecuación diferencial m, segunda derivada de x respecto al tiempo, más k por x igual 0. La solución de esta ecuación diferencial va a estar dada de esta forma. C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Esa va a ser la solución general, donde esta velocidad angular va a estar dada como la raíz cuadrada de k sobre m. K sobre m. De tal forma que yo puedo conseguirme K, me consigo K, me consigo M, que ya lo hicimos, y entonces tengo la frecuencia angular, tendría la frecuencia angular ahí. Me consigo K aquí, y tengo la frecuencia angular. Esta constante C1, uno las obtiene
primero reemplazando las condiciones iniciales y segundo derivando. Pero esa constante C1 se puede conseguir con la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? La posición inicial era 8 pulgadas por encima de la condición de equilibrio, pero ya sabemos que nos daba negativo, o sea, nos daba menos 2 tercios. Además también, esta C2 se puede conseguir por la velocidad inicial dividido entre la velocidad angular. Esa velocidad inicial ya viene dada en el problema. Es descendente. Velocidad descendente quiere decir que es positiva, o sea que aquí iría un 5. Y esta velocidad angular ya también está dada, que en nuestro caso es 10. O sea que esto nos da un medio. Es decir, que aquí podemos escribir las constantes. Menos 2 tercios y un medio. Y listo. Y esta velocidad angular la conseguimos K por M. Y va a coincidir exactamente con este valor que está aquí, que es 10. Va a coincidir exactamente con este valor, 10. Bueno, entonces, estas son las soluciones de esta ecuación diferencial. Es decir, son las ecuaciones que describen este movimiento. No las ecuaciones diferenciales, sino las soluciones de esas ecuaciones diferenciales.